Querido Olmedo, no paran los despidos en empresas tecnológicas. Las Big Tech son solamente un termómetro de lo que está pasando en toda la industria a nivel mundial. Ya van más de 55,000 desempleos en todo el mundo. Es un horror, pero más horror es lo que yo, según yo, a lo mejor la riego, pero no creo. Un análisis que hice para mi columna en la lista de esta semana, el por qué hay ahí una onda rarita que no me gustó. Y vamos a analizarla. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Y sí, la verdad es que es una ola que no está parando. Creo que tiene que ver con muchas cosas, pero en efecto, como dices, algunas un poquitín más preocupantes que otras. Al final, sí, lo que pasa es que se nos está olvidando que detrás de toda la tecnología, detrás de todas las Big Techs, detrás de todo esto, lo que sigue habiendo son un montón de personas, ¿no? Y los impactos que va teniendo. Y un poco yo lo pensaba hay muchísima literatura de la Biblia a Esopo que ha hablado de cómo en tus mejores momentos tienes que guardar para los no tan buenos. Y creo que la industria no lo vio. Y hoy nos estamos enfrentando a que hubo un boom de locos que se está traduciendo en, pues es que traje más de lo que necesitaba, solo que ese más son personas. Sí, la pandemia que de repente fue de vamos a contratar como locos porque todo el mundo está en línea y se está necesitando cubrir estas vacantes. Ok. Temas macroeconómicos, inflación, sobre todo en las Big Tech, que está pegando mucho este tema de los intereses, ¿no? En particular las tecnológicas, alza de interés, obviamente, que más o menos estamos hablando de, ok, Big Tech que están en Estados Unidos, ok, bueno, ok, sale, va. No todas están en Estados Unidos. También estamos viendo que ya no está metiendo tanta publicidad muchas empresas, ok. Pero si leemos también entre líneas los comunicados que están mandando, por ejemplo, el que mandó el CEO de Google, más lo que están mandando los comunicados de Microsoft, que ya también se sumó el miércoles de la semana pasada, en general todos dicen, vamos a enfocar nuestros presupuestos para el desarrollo de tecnologías en la integración de inteligencia artificial. O sea, tenemos que hacer este paso. O sea, soy como un comunicado de, ay, sí, la verdad, sentimos muchísimo, asumo la responsabilidad de los despidos, pero la verdad es que tenemos que enfocarnos en el desarrollo de la integración de la inteligencia artificial. Híjole, sí se me hace bien preocupante, la neta, ¿eh? Bien preocupante porque de vuelta estamos automatizando procesos que no. Y volvemos a la conversación que hemos tenido y que tuvimos la semana pasada, ¿quién le va a enseñar esa inteligencia artificial? Yo me acuerdo hace muchos años cuando se empezó a automatizar, por ejemplo, la industria automotriz, donde el gran temor era que el robot reemplazara al empleado y entonces eso quedara sin chamba. Y la realidad que ha pasado y que vemos hoy en líneas automotrices es, hay robots haciendo un trabajo que humanamente era espantoso por el desgaste físico, por la posición, por etcétera, pero hay una persona que está trabajando con ese robot. Y en una línea automotriz tú ves perfectamente la integración de estos dos. Pero el robot no hace nada antes de que haya un humano que le diga, aquí pues la tuerca va de este lado. Aquí lo que me da la impresión es, pues contraté mucha gente que resulta que me cuesta y ahora mejor le invierto a algo que no me cuesta porque no tiene sueldo, porque no tiene prestaciones, porque no tengo gastos de despidos. Pero ¿quién va a estar detrás de esa automatización? ¿Quién va a estar detrás de esa inteligencia? Y creo que es una vuelta de tuerca completa, demasiado radical, porque sí, claro que hubo un boom en pandemia de las tecnológicas, claro que crecieron un montón, claro que contrataron a destajo y probablemente sin tener una visión muy clara de los próximos 5 o 10 años y qué va a pasar cuando esta ola de necesidad de conectividad baje. Y ahora lo que no están pensando es justo cómo van a enfrentar los siguientes 3, 5, 7, 10 años. Exacto, y luego, por ejemplo, Zuckerberg, ¿no? También estaba leyendo que dicen que Reality Labs, ¿no? Que es una empresa que su misión es hacer que el ser humano y su inteligencia no tenga límites, ¿no? Que vamos a crear esas condiciones. Y dices que, pero entonces estás haciendo eso, estás creando un metaverso, dejando al ser humano sin trabajo. O sea, para que sus condiciones no tengan límites. O sea, está un poco irónico ese rollo, ¿no? Y que entonces está creando eso. O sea, entonces estamos dejando en desuso al ser humano, a su inteligencia, para crearle una realidad completamente diferente.
que ya lo está haciendo que ya no funcione en este mundo, sí se me hizo, la verdad, perversísimo. Perversísima porque además, si algo deberían haber aprendido, sobre todo las redes sociales, es que detrás de todo siempre hay un humano. Detrás del perfil que se utiliza, detrás del algoritmo, detrás del que le da clic, el que publica y el que consume. Hay un ser humano. Y el metaverso, por muy virtual que sea, no va a existir sin seres humanos. Y al final del día somos sociales y somos presenciales. Exacto. Y no es cierto que lo que pasa en el mundo virtual no se va a traducir en el mundo real, a menos de que entonces sí quieran crear un universo con avatares, con dinero ficticio digital, con intercambio digital, pero atrás de eso hay una persona que va a tener que comer, ¿no? Y creo que... No, Olmedo, porque a lo mejor ya no tengamos hijos, mejor ya vamos a tenerlos, que no nos causen problemas. Si de repente ya te estorban, no, pues entonces ya mejor lo desprogramas, ¿no? Y lo eliminas. Delete. El perro. No, el perro, ¿para qué limpias? O sea, ¿para qué limpias? Mejor ya tienes una, ¿no? ¿Para qué tienes Claro, gato en tu pero en casa? el inter de llegar a esa distopía absoluta en la que todos nos traduzcamos en una herencia de personajes virtuales, va a seguir habiendo como tú y yo, una serie de sujetos que nos gusta comer y que la comida cuesta y que nos gusta pues, sentirnos bien y poder ir al médico. Nada de eso al final del día funciona 100% en un universo virtual y creo que estamos volviendo a caer con el metaverso. Y ojo, porque eso vale la pena analizar qué tanto la industria completa le está comprando a Zuckerberg esta idea de todo debe ser el metaverso. Por supuesto que hay muchas marcas pues intentándolo y averiguando y sabiendo, pero de ahí a que todo el mundo se vaya a aventar al vacío con él y a invertir todos sus presupuestos y a dejarse ir, en una de esas el metaverso le sale mal a Zuckerberg y No, no está resulta que saliendo. no, Te lo digo y desde ahorita, no tal que está nos saliendo. damos cuenta de que al final del día, lo digital no debe ser más allá que un soporte y un respaldo a lo real. No al revés, como el señor está queriéndonos hacer ver, ¿no? Como no hay, como todo el mundo digital tiene un respaldo real, insisto, y lo hemos dicho hacia Twitter, lo hemos dicho hacia Instagram, lo hemos dicho hacia los retos de redes sociales. Todo eso se traduce en personas, en el mundo real que actúan. Entonces, esas personas que hoy están despidiendo son personas que en su momento necesitaron, son personas que hoy están en un escenario complicadísimo donde tienes muchos más recortes que oportunidades de reempleo, donde sí creo que hubo un emborrachamiento de startups y entonces todos vamos a ser genios millonarios y vamos a crecer como locos y de repente la burbuja reventó. Y es un momento en el que tendríamos que volver a voltear a ver a esas personas y a esa parte del talento que está allá afuera, que qué puede construir, no cuánto vamos a automatizar una inteligencia artificial, que sin un ser humano detrás que lo ayude y lo entrene, nunca va a ser suficientemente inteligente. No, no, no. Bueno, pues cierra este programa diciendo, en fin, creo que no entendemos, que no estamos entendiendo cómo usar la tecnología a nuestro beneficio. Todavía no estamos entendiendo. No, y bueno, si la tecnología nos está ganando y no estamos siendo suficientemente claros en cómo usarla para nosotros. No estamos claros y obviamente la gente que la tiene que regular menos. Y esto ahorita no estamos entendiendo todavía. Y bueno, cerramos así el lunes y bueno, mañana creo que ya tenemos un muy buen tema. Sin duda, por ahí nos vamos mañana. Así es. Un abrazo a todos, muy buena semana. Un abrazo.